Vamos a explicar la historia de las cónicas. ¿Qué son las cónicas? Bueno, las cónicas son las figuras geométricas que aparecen cuando hacemos la intersección de un cono con un plano. Como podemos ver en la siguiente imagen, según el ángulo de inclinación del plano que denotamos por beta, podemos encontrarnos con la siguiente figura. Un círculo, elipse, parábola y por último la hipérbola. Apolonio de Perga en el siglo III a.C. fue el primero que la introdujo públicamente. La introdujo escribiendo el tratado antiguo más importante sobre las secciones cónicas. Aunque ya en el siglo anterior, Mecnemo había escrito el primer tratado sobre las cónicas. Lo que no es tan conocido es que el motivo que originó esta creación no fue precisamente el de explicar la órbita de los planetas ni construir aparatos de radar, sino el de buscar soluciones solo con regla y compás de los tres famosos problemas griegos que hoy sabemos que son irresolubles. Estos son la duplicación del cubo, la trisección del ángulo y la cuadratura del círculo. Durante muchos siglos las cónicas fueron descartadas de los trabajos de los matemáticos, hasta que volvieron súbitamente a la vida. Estas volvieron a la vida al comprobarse que el mundo que nos rodea está lleno de secciones cónicas. En la elipse encontró Kepler la respuesta al enigma del movimiento planetario, descubriendo que el planeta Marte tiene órbita elíptica y que el Sol está situado en uno de sus focos. En base a este descubrimiento, Newton enunció la famosa ley de la gravitación universal. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones que tienen las cónicas hoy en día. Una de las aplicaciones de las cónicas es, por ejemplo, en los puentes colgantes, cuyos cables tienen forma parabólica.
En diseño artístico es común encuadrar retratos y fotografías en un marco con forma elíptica. La forma de los telescopios, detectores de radar y reflectores luminosos son parabólicas. El último ejemplo que hemos puesto son las trayectorias de los proyectiles, ya que tienen forma parabólica. Bueno, y este ha sido el resultado del resumen que hemos hecho sobre la historia de las cónicas. La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Para entender mejor esta definición, vamos a hacer la construcción de la elipse con el método del jardinero. Para ello situamos dos puntos fijos que son los focos, F y F'. Y vamos a introducir una cuerda, la mía tiene una distancia, una longitud de 24 centímetros, en la chincheta. Vamos a colocar ahora un punto cualquiera. Por ejemplo, un punto P. Y podemos ver que la suma de la distancia de F a P más la distancia de P a F' es la misma de la cuerda y que esto se va a cumplir para todos los puntos de la elipse. Así podemos trazar ahora nuestra elipse. Vemos como en este punto también se cumple, pues la distancia de F a este punto más la distancia de este punto a F sería la misma que la cuerda. Lo hacemos también por abajo. Y ya tenemos construida nuestra elipse. Seguimos hablando del resto de los elementos de una elipse y para ello lo que voy a hacer es trazar una recta que pase por los focos. Esta recta se llama eje focal. Podemos hallar ahora el centro de la elipse, que nosotros lo situamos en el origen de coordenadas, por eso se va a hacer en el punto 0, 0, y sería la mitad de lo que mide la distancia entre los dos focos. Como la distancia entre los dos focos, la mía, es de 14, la mitad sería en 7. A través de ella voy a trazar también una línea perpendicular al eje focal. Esta sería X y esta sería Y. Este es el centro. Ahora vamos a conocer cuáles son sus vértices. Los vértices son el punto que pasa por el eje focal y que va a cortar a la elipse. Es decir, aquí tengo un vértice y aquí tengo otro. Pero también lo podemos hacer con esta línea. Aquí sale otro vértice y aquí tenemos otro vértice. Ahora vamos a ver qué es el semieje mayor. El semieje mayor es la distancia que hay desde este vértice A al centro y se llama con el nombre de A. Como podemos ver, hay dos semiejes mayores, que es la distancia que hay del vértice A a A, por lo tanto serían 2A y es el eje mayor.
la distancia que hay desde el vértice B al centro es el semieje menor y se llama con la letra B. Como la distancia que hay del vértice B al otro vértice B' sería 2B. La distancia que hay entre el centro y un foco se llama semidistancia focal y se nombra con la letra C. De un foco a otro la distancia sería 2C. A partir de aquí vamos a conocer ahora la relación fundamental de la elipse. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la distancia que hay de un punto P a F y más la suma de la distancia que hay desde el punto P a la F' es siempre constante. Entonces, esto también se va a verificar para el vértice A. Podremos ver cómo esta distancia entonces será igual a 2A. Lo podemos comprobar si volvemos a poner las chinchetas, pero esta vez las situamos en el vértice A. Vemos que la distancia sería la de la cuerda. Ahora, lo segundo que vamos a conocer es cómo B también es el punto de la elipse. Se tiene que cumplir que la distancia de B a F' más la distancia de B a F sea igual a 2A. Por lo tanto, la distancia solo de B a F tiene que ser A. Lo podemos comprobar. Como sería la mitad de nuestra cuerda. Nuestra cuerda, recordad que era 2A. Por lo tanto, podemos ver que esto es A. Si observamos, se ha formado un triángulo rectángulo. Y podemos establecer así la relación fundamental de la elipse. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado, que es nuestra A, es igual a cateto al cuadrado, por ejemplo B, más otro cateto al cuadrado, C, obteniendo así la relación fundamental de la elipse. Una vez que ya sabemos qué es la elipse, cuáles son sus elementos y cuál es la relación fundamental de la elipse, vamos a conocer la ecuación de la elipse. Para encontrar la ecuación de la elipse centrada en el origen de coordenadas y con los focos situados en los puntos F y F', debemos seguir los siguientes pasos. Se considera un punto genérico P de la elipse y se obliga a que este punto P cumpla la condición de pertenencia a la elipse, donde la suma de los radiovectores del punto P sea igual a 2A. Se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos y se simplifica. Esta es la fórmula ya simplificada. Y se eleva al cuadrado dos veces sucesivas para así poder eliminar las raíces, obteniendo a al cuadrado por a al cuadrado más c al cuadrado. Debemos tener en cuenta que b al cuadrado es igual a al cuadrado menos c al cuadrado. Así pues quedaría esta fórmula, que al dividirla entre a al cuadrado por b al cuadrado obtenemos la ecuación reducida de la elipse, que es la siguiente: x al cuadrado partido a al cuadrado más y al cuadrado partido b al cuadrado es igual a 1.
Elipse se obtiene cuando un plano corta una superficie cónica y el ángulo que se forma entre el plano secante y el eje es mayor que el ángulo que se forma del eje con las generatrices. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a dos puntos fijos, llamados focos, es constante. Para entender esta definición, vamos a ver cómo se dibuja la hipérbola a la vez que vamos a ir conociendo sus elementos. Lo primero que vamos a realizar es situar su centro, que lo vamos a situar en el origen de coordenadas. Lo siguiente que vamos a realizar es trazar una línea que pase por el centro. Esta puede ser tanto vertical como horizontal. Como yo voy a hacer mi hipérbola horizontal, voy a trazar la línea también horizontal. Esta línea se llama eje principal. Vamos a situar ahora los vértices de nuestra hipérbola. Tened en cuenta que el vértice, tanto para la izquierda como para la derecha, tiene que medir lo mismo. Por ejemplo, yo voy a situar aquí un vértice y aquí otro. Todos tienen una distancia de 6 centímetros. La distancia que hay desde el centro hasta el vértice se llama semieje real A. Aquí tenemos un vértice y aquí el otro. Una vez que ya hemos trazado el semieje real, vamos a ver ahora los focos. Los focos, al igual que hemos hecho con el vértice, los situamos los dos a la misma distancia. Por ejemplo, uno aquí, yo voy a darle una distancia de 11 y otro aquí, se me queda un poco corta. Y ahí sitúo nuestro foco, prima y F. La distancia que hay desde el centro hasta el foco se llama semidistancia focal. Y la nombramos con la letra C. Lo siguiente que vamos a realizar es trazar un círculo cuyo centro sea el mismo que el de la hipérbola y que va a pasar por los focos. Como vemos, este círculo, su radio es el mismo que la distancia focal, es decir, C. Lo que podemos darnos cuenta es que ahora, si trazamos una línea vertical al vértice, encontramos aquí un punto. Este punto va a formar un triángulo rectángulo con el centro y con el vértice. Y como hemos dicho, la distancia que hay es la de semidistancia focal, es C. Este cateto se llama B. Y es el semieje imaginario. Después vamos a situarlo para que veáis lo que es. Teniendo en cuenta este triángulo rectángulo, podemos establecer la relación fundamental de la hipérbola.
Aplicamos el teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa al cuadrado, es decir, c al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, que sería a al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, b al cuadrado. Seguimos con el trazado de nuestra hipérbola y lo que nos podemos dar cuenta es que, igual que aquí hemos realizado este punto, podemos sacar también aquí otro punto, tanto arriba como abajo, y aquí igual. Con esto podemos hallar los vértices del triángulo, que sería el primer paso que se realiza para realizar una hipérbola. El segundo paso que realizamos para trazar la hipérbola es realizar las asíntotas. Las asíntotas tienen que pasar por los vértices del rectángulo y por el centro. Es decir, cuando ya tenemos las asíntotas, podemos ya realizar las hipérbolas, teniendo en cuenta que tienen que pasar por el vértice y se van acercando cada vez más a las asíntotas, pero nunca llegan a tocarlas. Cada vez se van a ir acercando más a esta asíntota, pero nunca la van a llegar a tocar. Me falta por decir que esto se llama semieje imaginario, la letra B. Y se obtiene si trazamos una línea vertical que pase por el centro, es decir, perpendicular al eje principal. El punto que va a cortar al rectángulo sería otro vértice. Pues la distancia que hay desde este vértice al centro se llama semieje imaginario. Una vez que ya sabemos todo esto, podemos intentar comprender la definición de hipérbola. Porque si tomamos cualquier punto, el valor absoluto de la recta de los radiovectores del punto P es siempre constante. Es decir, si restamos, por ejemplo, cogemos un punto aquí y la distancia que hay desde este punto a F menos la distancia que hay desde este punto a F' es siempre constante. Como esto también se verifica para el vértice A, sabemos que, por lo tanto, y con esto ya conocemos los elementos de la hipérbola, qué es una hipérbola y su relación fundamental. La ecuación de la hipérbola. Para hallar la ecuación de la hipérbola centrada en el origen de coordenadas y con los focos situados en los puntos F y F', se siguen los siguientes pasos. Primero, se considera un punto genérico de la hipérbola. Se obliga a que este punto cumpla la condición de pertenencia a la hipérbola, que es esta. Se aplica la fórmula de la distancia entre dos puntos y se simplifica obteniendo esto. Ahora que tenemos esto, elevamos 2 veces al cuadrado para eliminar las raíces, obteniendo a al cuadrado por c al cuadrado menos a al cuadrado. Si tenemos en cuenta que b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado, obtenemos lo siguiente. Si lo dividimos por a al cuadrado por b al cuadrado, obtenemos así la ecuación reducida o canónica de la hipérbola, que es x al cuadrado partido a al cuadrado menos y al cuadrado partido b al cuadrado es igual a 1. Adiós, ecuación. La hipérbola se forma cuando un plano corta a una superficie cónica y este plano secante forma con el eje un ángulo menor que el ángulo de la generatriz y el eje. Además, este plano secante
corta a las dos hojas de la superficie cónica. Vamos a explicar cómo se forma una parábola mediante la definición. Primero dibujamos el eje cartesiano, dibujamos el eje Y y el eje X, y también dibujamos el vértice, que es un elemento muy importante que está a la mitad del foco, el foco, que es un elemento fijo, y la recta directriz. Estos tres elementos están separados a la misma distancia y esta es la distancia focal, que la llamaremos P. Para formar una parábola mediante la definición tenemos que dibujar puntos que tengan la misma distancia desde el punto hasta el foco y desde el punto hasta la recta directriz. Por ejemplo, estos puntos que estoy dibujando tienen la misma distancia desde el punto hasta el foco y desde el punto hasta la recta directriz. A partir de estos puntos que tienen la misma distancia, como he dicho antes, podremos dibujar la parábola. Aquí también he dibujado un punto que no pertenecería a la parábola porque no tiene la misma distancia desde el punto hasta el foco y desde el punto hasta la recta directriz. Ahora voy a explicar los diferentes elementos de la parábola. Primero tenemos el vértice. Es muy importante ya que sin él no sabríamos dónde empezar a dibujar la parábola. Aquí, como podemos ver, he señalado el foco, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Aquí hemos señalado a la recta directriz. Ahora tenemos la distancia focal o la distancia que se crea desde el vértice hasta el foco. Como he dicho antes, es la misma distancia la que se crea desde el vértice hasta el foco que la que se crea desde el vértice a la recta directriz. Si nos dan unas coordenadas en las que nos tenemos que mover en el eje X hacia la derecha o en el eje Y hacia arriba, la P será positiva. Pero si nos dan una en las que nos tenemos que mover en el eje X hacia la izquierda o en el eje Y hacia abajo, la P será negativa. El lado recto es levantar una perpendicular desde el foco que corte con la parábola por ambos lados. Esta distancia tiene un valor de 2p, que es igual a ambos lados, ya que son simétricos, por lo que tendría un valor total de 4p. Se representa con LR es igual a valor absoluto de 4p. Hay distintos tipos de parábolas según donde esté el foco. Donde está el foco es donde abre la parábola. El primer tipo es la parábola vertical. Esta se crea cuando el foco se encuentra en el eje de la Y. El segundo caso que podemos encontrar es la parábola horizontal, que se crea cuando el foco se encuentra en el eje de la X. Y por último nos encontramos con la parábola inclinada, en la que el foco no se encuentra ni en el eje de la X ni en el eje de la Y, sino que es un punto suelto. La ecuación reducida de la parábola, como podemos observar, es x² es igual a 2pi.